Muy buenos días. Agradezco a los organizadores, al maestro Julio. Muchísimas gracias por invitarnos. En nombre de todo el equipo del Programa Universitario de Investigación en Salud y desde luego la Comisión Especial de la UNAM, eh, pues vamos a tratar de presentar en los siguientes minutos algunos de los materiales que tenemos para este fin. Saludamos también a la distancia a quienes nos están viendo a través de las plataformas que se dispusieron para ello, tanto aquí en el auditorio adjunto como en donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar pendientes de estas comunicaciones y desde luego a quienes están aquí presentes en el auditorio. El material que yo les voy a presentar básicamente revisa algunas cosas del contexto general y de la actualidad que tenemos, dónde estamos, cómo llegamos hasta dónde estamos, algo sobre la administración de riesgos y sobre la reactivación de actividades y las perspectivas que se ven para las siguientes semanas, para los siguientes meses. Sobra decir que pues estamos en una situación sin precedentes. Hemos sido testigos en los últimos, pues ya prácticamente en los últimos 2 años, de un fenómeno que habíamos previsto que iba a ocurrir, pero que no teníamos idea de los detalles, ni mucho menos de las letras chiquitas del contrato. Un nuevo virus en la naturaleza se metió al circuito de los seres humanos y demostró ser altamente eficiente para transmitirse y aprovechó la movilidad, la conectividad y la vulnerabilidad que tenemos como especie y como sociedad, y pues ha hecho de las suyas como estaba programado y como estaba pensado que hagan estos virus en la naturaleza. Es un fenómeno de la naturaleza que comenzó precisamente en noviembre del 2019, pero que lo terminamos de ver hacia finales de diciembre del 2019, y a partir de enero del 2020, todo lo que ustedes ya saben. Más allá de que cuántos casos y cuántas defunciones, pues el impacto de la pandemia ha sido notable, ha ido cambiando el epicentro de la epidemia, de regiones, de momentos. Podemos ver pues tranquilamente 4 olas bien definidas que se han ido generando en el mundo, pero definitivamente lo importante es lo que ocurre hacia el interior de los países y más aún hacia el interior de cada región de los países. Aún en México vemos una epidemia nacional, pero tenemos epidemias locales y tenemos una heterogeneidad increíble dentro de los países. 267 millones de casos en el mundo, 5 millones de funciones y el avance en la vacunación con 8.200 millones de vacunas puestas. En varios países hay ahorita epidemias muy fuertes, sobre todo en Europa. En Estados Unidos está la epidemia subiendo a una velocidad importante, está configurándoles, pues no sé, la que sería su sexta ola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, su sexta ola a nivel nacional. Otros países han tenido olas más marcadas, más pequeñas. Japón ha tenido 3 olas, ahorita está en una etapa relativamente estable. En Europa, el Reino Unido, Italia, Francia y España, en todos lados va la epidemia subiendo por diversos factores locales de conducta social, climatológicos, etcétera. En México nosotros hemos tenido una epidemia, como decía, heterogénea, que ha ido avanzando diferente en cada estado. Quedarnos con una imagen de la epidemia nacional pues nos da que hemos tenido 3 olas relativamente bien marcadas. La primera ola el año pasado, la segunda ola a principios de este año y la tercera ola en el verano de este año. En cada región, en cada ciudad, en cada estado ha habido un comportamiento distinto. Hay estados que han tenido 4 o 5 olas, hay estados que han tenido 2, hay estados que han tenido 3. Entonces, pues ahí habría que hacer ya como análisis específicos en cada uno. Ahorita nosotros estamos en un momento importante
por decir, interesante también, porque llevamos varias semanas en las que se redujo importantemente la actividad epidémica y además tenemos algunos estados que ya comenzaron a tener actividad epidémica importante, tanto para cambiar sus semáforos, como son estos 4 estados en el norte que cambiaron recientemente a amarillo, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Chihuahua, y Baja California que sigue en amarillo, lo que quiere decir que tiene actividad epidémica importante. Al mismo tiempo, volteamos a ver y vemos que hemos tenido un avance en la vacunación muy importante. Desde el 24 de diciembre del año pasado se comenzó a vacunar. México es uno de los 7 países que más vacunas ha recibido y aplicado en el mundo. ¿Sí? Tenemos una condición absolutamente privilegiada en ese sentido. Tenemos pues, más de 130, casi 140 millones de dosis aplicadas, 65 millones de personas con el esquema completo, que representa 83% de la población blanco, que serían ahorita los adultos mayores de 18 años, y se han ido avanzando con el inicio de nuevos esquemas y ahora, a partir de esta semana, con la aplicación de esquemas, de dosis de refuerzo en los mayores de 60 años, de tal manera que vemos un avance importante en la vacunación, una aceptación fantástica de la vacunación en el país, y ya vimos el producto de esas vacunas en la protección de la población durante la tercera ola que pasamos, y esperamos que nos siga ayudando para la cuarta ola que está comenzando. El semáforo de riesgo epidémico es un instrumento que se generó para ir evaluando la actividad epidémica a nivel local y además para comunicar de manera sencilla la situación en cada una de las localidades. Se calculan los semáforos, ahorita vemos algunos detalles, pero se calculan en cada estado y en función de eso se abre, se cierra o se da alguna información. El semáforo se calcula de manera quincenal, es una herramienta que necesita que los datos estén estables, que ya no esté entrando mucha información. Entonces, para fines prácticos, vamos viendo la epidemia como por el espejo retrovisor, por decirlo de manera sencilla. Vamos viendo, en realidad, por el espejo retrovisor, las últimas 2 semanas estables, lo que quiere decir las últimas 3 semanas de la epidemia. No estamos viendo, es imposible ver la epidemia en el día a día, simplemente porque el flujo de la información no termina de entrar a las plataformas, no se puede analizar, no se puede ver, porque tarda en entrar la información. Entonces lo que se hace es que se espera 2 semanas para poder decir, a ver, aquí ya está la información estable y con eso nos vamos. Ese dato es muy importante porque cuando ya vemos cambios en los semáforos, pues quiere decir que ya pasaron 2 semanas que generaron esos cambios y que ya hay una tendencia y que ya estamos en una situación interesante, por decirlo así, tranquilo. Los semáforos, me voy a detener un poco a terminar de entender qué hacen los semáforos, pero los semáforos están escritos en un documento oficial, evalúan varios componentes de la actividad epidémica, que son básicamente cómo se está transmitiendo el virus, cuántos enfermos hay, cuántos enfermos nuevos hay, cuántos están graves, cuántos están leves, cuántos están hospitalizados, qué tan graves están los hospitalizados, cuántos están muriendo, y todo eso lo va midiendo como vamos hablando, ¿no? El semáforo se simplifica en una serie de puntajes. Acá atrás se veía el puntaje que tiene cada uno de los rubros para darle cada uno de esos valores numéricos, y al final se suman los valores numéricos de cada rubro y se integra una calificación que termina siendo muy sencilla: verde, amarillo, naranja o rojo, que significa riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo máximo. En ningún momento hay un color que diga sin riesgo, ¿no? El color verde dice riesgo bajo. Eso quiere decir, podemos hacer actividades, pero ahí existe el riesgo, y si le damos chance, pues lo vamos a hacer amarillo y lo vamos a hacer naranja y lo vamos a hacer rojo. Entonces, tenemos que enfocarnos en prevenir riesgos y complicaciones, y ese es el asunto en el que estamos desde hace varios meses.
tenemos que identificar y hacer las acciones de manera asertiva. Necesitamos intervenciones en la esfera individual, pero también en la esfera colectiva. Si algo nos ha revelado la epidemia de COVID, la pandemia de COVID, es que las acciones a nivel individual tienen impacto en lo colectivo. Y no me refiero a lo colectivo nada más a decir, chin, en África se puso gacha la cosa y se hizo la variante Omicron, ¿no? No, me refiero a que si yo no me cuido, en mi casa, mi hijo, mi esposa, mis suegros, mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanos, están en riesgo porque yo no me cuido, ¿sí? Y si no nos cuidamos, hasta mis vecinos están en riesgo, ¿sí? Los amigos y amigas de mi hijo en la escuela están en riesgo si nosotros en la casa no nos cuidamos. Y así sucesivamente hasta que nos damos cuenta que todos estamos conectados y que no, aunque seamos individuales y escojamos qué ropa nos ponemos y qué cereal compramos, en el fondo todos estamos conectados y necesitamos cuidarnos entre todos. Entonces, lo primero y más importante es identificar dónde están los riesgos y dónde no están. El virus es un virus que se transmite por aerosoles. Ahorita ya podríamos decir la principal vía de transmisión de este virus son los aerosoles. Los aerosoles son las partículas pequeñas de saliva y moco que expulsamos cuando hablamos, tosemos, estornudamos, cantamos, gritamos, ¿sí? Hablamos. Y entonces, en función de eso, podríamos pensar dónde hay más riesgos, pues desde luego en un lugar cerrado, sin ventilación, donde se pierda la sana distancia y donde no estén protegidas las personas con un cubrebocas. Ese es lo más obvio, ¿no? El máximo riesgo, y aquí traemos como un medidor de riesgo del rojo al verde, es el contacto directo sin protección con un enfermo, ¿sí? O con un asintomático, que ahí se complica la cosa, porque hay unas personas que tienen el virus, no se dan cuenta y lo andan transmitiendo sin darse cuenta, se llaman asintomáticos. Generalmente es gente que está cerca de algún enfermo, o ahorita los vacunados que se contagian, o los que ya les dio, que les da por segunda vez y se contagian, esos transmiten el virus sin darse cuenta, ellos no se sienten mal, ¿no? Pero ahí lo están contagiando. Entonces, el contacto directo sería lo más riesgoso, exposición directa a secreciones respiratorias y con un enfermo intercambiar la cuchara, el vaso, prueba esto, no sé qué, con una persona que esté enferma o un asintomático en casa. El otro riesgo, digamos, alto es contacto cercano sin protección con un enfermo o con un asintomático. Dijimos primero contacto directo, ahora contacto cercano, o sea, estar a menos de 1,5 metros sin protección cerca de un enfermo o de un asintomático durante 15 minutos o más. Esa es la definición de contacto cercano. Imagínense que no la tuviéramos. De hecho, ¿cuántos WhatsApps me han llegado para preguntarme, oye, me tengo riesgo de contagio? Y entonces, pues ya nada más es muy fácil preguntarles, a ver, ¿estuviste a menos de 1,5 metros por más de 10 minutos sin protección? No. Ah, ok, entonces tu riesgo es bajo, ¿no? Si estuviste a menos de 1,5 metros sin protección durante más de 15 minutos, tu riesgo es alto. Eso está muy fácil de entender. Y ahí pueden ocurrir esto en muchos lugares, ¿eh? En una mesa, en una sobremesa, en un espacio así, donde estén 1 hora, se quiten los cubrebocas y al final ya están en un lugar donde se pierde la sana distancia y la protección. En el auto, en las salas de espera, en oficinas, en consultorios. La clave ahí es sin protección y contacto cercano. Entonces, para bajar el riesgo a moderado, entonces hacemos un poquito más de sana distancia, tantito más de 1,5 metros, a partir de 1,5 metros, y con ventilación y menos tiempo, y entonces ahí ya empezamos a moderar y a bajar ese riesgo. También riesgo moderado es superficies de uso común con un enfermo en la casa. Cuando hay un enfermo en la casa, ahí sí hay riesgo de contaminación a través de las superficies. Donde no hay un enfermo y no es un contacto así cercano cotidiano, el riesgo es mucho más bajo. Riesgo moderado también en un lugar donde haya mucha gente, donde se pierda la sana distancia, donde se permanezca durante mucho tiempo.
Riesgo bajo, contacto cercano con protección. No importa si estás sano o estás enfermo, ahí el riesgo es bajo. Y la clave es el cubrebocas. Imagínense si no lo que pasaría en los hospitales. En los hospitales, enfermería, camilleros, médicos están cerca de los pacientes, pero traen cubrebocas y están protegidos, ¿no? Y ahí hay una muy importante también la acción de protección. El riesgo muy bajo, pues es el contacto lejano en espacios abiertos, ¿no? Que ahí pues, prácticamente no hay ningún riesgo en esa situación, ¿no? Estar en espacios abiertos y con protección es digamos, la mejor combinación. Claro que siempre hay un riesgo prácticamente nulo, ¿no? Y el riesgo más bajo, pues sí, es que cada quien se encierra en su casa y que no salgan, como le hicimos durante muchos meses el año pasado. Nada más que ahí hay un riesgo nulo, ¿sí? Pero en realidad el riesgo nada más es que no te dé COVID. El problema es que se activan otros riesgos, ¿sí? Se activan riesgos individuales para la salud física y la salud mental, se activan riesgos familiares, riesgos sociales, riesgos económicos. Entonces, cuando ponemos en una balanza a ver qué es peor, que te dé COVID o que pase todo esto otro, entonces pues mejor nos concentramos y si te da COVID, pues te diagnosticamos rápido, te ayudamos a que salgas rápido, te vigilamos, estás vacunado, no sé qué, y entonces sí, no es necesario que estés encerrado. ¿Dónde, eh, ¿Dónde están los riesgos de contagio y de agravamiento de la enfermedad? Pues desde luego retrasar la atención y el diagnóstico. Ahí empieza el problema. Todas las series que hemos visto y todos los artículos, parte de la información que aportan es el que se tarda en diagnosticarse y en atenderse, las lleva de perder. La automedicación, aunque les parezca ridículo estar 2 o 3 días con las vitaminas, con el dióxido de cloro, con lo que ustedes quieran, eso retrasa las intervenciones buenas y puede hacer que se te complique el enfermo en la casa y que ni se den cuenta que se está complicando, ¿no? O la misma atención médica inadecuada, hay que decirlo también, ¿no? Que el doctor te diga, no, no es nada, quédate, haz lo que quieras y no sé qué, y tú empiezas a agravarte y nadie se da cuenta y se complica. Y igual, no identificar los factores de riesgo individuales y sociales, ¿no? O sea, podría ser una persona que tenga alguna enfermedad de base y enfermedades predisponentes, pero también podría ser una situación en la que si se complica, no salen, ¿eh? Porque vivan lejos, porque no hay cómo llevarlo porque vive solo, porque no hay cómo llevarlo al hospital, porque no tienen dinero, porque no les queda claro ni siquiera dónde está el hospital, porque no tienen a quién hablarle, no traen saldo en el celular, no van a poder pagar un tanque de oxígeno. Vamos, todos esos factores sociales, una mamá, un papá soltero, ¿no? Que complica la situación. ¿Por qué? Pues porque si se enferma va a tener que salir corriendo y la situación, etcétera. Y luego no identificar los datos de alarma, ¿no? Se van poniendo mal los pacientes, se van poniendo mal y de pronto ya están muy mal y entonces, oye, pero es que, no, a ver, espérate, desde que empezó a bajar la oxigenación o desde que siguió la fiebre 3 días, ahí ya había datos de alarma, ¿no? Los riesgos de que se compliquen las cosas y de que se vaya mal la situación es no estar vacunado. Ya han salido varias series en México y en otros países donde se documenta que la inmensa mayoría de los hospitalizados es porque no están vacunados y la inmensa mayoría de las muertes es porque no están vacunados. Eso ya lo tenemos absolutamente claro. Ahora, ¿dónde no están los riesgos también para estar tranquilos y para poder transitar sin problema, ¿no? Y no están en las cosas que compramos, en las cajas que nos llegan, en los paquetes que pedimos, en lo que entra a la casa. No está en los zapatos, no está en las suelas de los zapatos, no hay que detenernos en eso. Ya eran un cochinero las suelas de los zapatos antes de la pandemia y lo siguen siendo. No está en las mascotas, ni en las patas, ni en el pelo, ni nada. Ahí no está el problema, ¿no? Ahí no está el problema de contagio, hay que quitar eso del escenario. Ahora, para reactivar, ¿cuáles son las premisas para reactivar? Tenemos el semáforo, tenemos la epidemia que ha pasado y que sigue pasando,
y tenemos condiciones que nos permiten pensar en las reactivaciones y llevarlas a cabo. La principal, está circulando poco el virus, tenemos que reducir el riesgo de aerosoles y tenemos una amplia inmunidad colectiva, ¿sí? Vacunas, casos previos, contagios asintomáticos, y necesitamos enfocar más la protección en donde hay más riesgos, donde hay más vulnerabilidad, que sería pues, los que no están vacunados, ¿no? Los que tienen alguna enfermedad grave a pesar de estar vacunados, que tengan alguna condición predisponente. Y desde luego se necesita reabrir, se necesita reactivar por 1000 razones económicas, sociales, culturales, de salud mental, de salud física, las que quieran. Cada quien agarra la que quiera, ¿sí? Y la pone en una balanza y dice qué riesgos representa esta actividad, qué beneficios, y entonces sopesas y dices, ok, voy a administrar los riesgos para poder tener todos los beneficios que se necesitan. Para reactivar necesitamos hacer lo que sí funciona. La ciencia ya dijo qué sí funciona y qué no funciona y ha sido muy enfática en eso. El cubrebocas, la ventilación, la higiene, evitar aglomeraciones, identificar y aislar a los enfermos y sus contactos de alto riesgo por 10 días, evitar complicaciones en los enfermos, diagnóstico oportuno, no automedicación, establecer contacto con los servicios de salud, protocolos preestablecidos. Eso es fundamental ahorita en las reaperturas, que todos sepan lo que hay que hacer, ¿no? Yo le ayudo a la comisión de seguimiento algunas veces aquí en la UNAM. En cada entidad hay un responsable sanitario COVID, ¿no? Que está encargado de la respuesta. Y nos han preguntado, no sé, 100 veces, ¿cuánto tiempo se tiene que aislar a alguien? O qué se hace si hubo un contagio, ¿no? En la gente. Y hemos tratado de generar guías y tratado de dar algunas conversaciones y ayudar, porque es fundamental que sepan qué hacer, todo mundo sepa qué hacer, ¿sí? Y desde luego aprovechar los recursos de manera óptima, en lo que se puede hacer a distancia, pues que se haga a distancia, que se le saque ese provecho, como es esto que estamos haciendo ahorita, que además de estar aquí en este auditorio lleno, nos están viendo en otro auditorio aquí al lado, pero nos están viendo en muchos estados y quizá en otros países, gracias a que pues también todos nos hicimos de la cultura de los asuntos a distancia. Avanzar en la vacunación, los que tengan su esquema incompleto, completarlo, los que no lo han empezado, que lo empiecen, y los que ya se van a empezar a revacunar, que se pongan las dosis de refuerzo. Y 4 elementos que son fundamentales, que son la confianza, la tolerancia, la empatía y la solidaridad, que son elementos sin los cuales no puede funcionar esta respuesta. Porque si no hay confianza para avisarle al compañero o al amigo o al con el que estuviste que estás enfermo, o que te sientes mal, o que te vas a ir a hacer una prueba, o que no puedes ir, o que te contagiaste y que se vayan ellos a hacer unas pruebas, si no hay tolerancia para el que está enfermo, para el que se siente mal, para el que se le complicó la cosa, empatía y ayuda así entre todos, pues entonces se complica un poco como se ha complicado, ¿no? Mucha gente, por no decir que está enferma, va a su centro de trabajo, contagia a los que están ahí y de pronto ya que se pone fea la cosa dicen, no, pues sí, pero es que yo no quería faltar porque me iban a descontar el día, porque el patrón no le quería pagar ese día, ¿no? Porque no iba a ir al IMSS, porque sí, lo que fuera, ¿no? Las acciones también que tenemos que hacer activamente es dejar de hacer lo que no funciona, ¿no? O lo que afecta negativamente. También ya sabemos que hay cosas que no sirven. Los tapetes a las entradas pueden generar riesgos a las personas con discapacidad, pueden generar contaminación, dañar las instalaciones, no funcionan para prevenir el COVID, desde luego. Las mamparas de acrílico en los lugares cerrados bloquean la ventilación y genera un lugar ahí que no se ventila. Entonces, pues a menos de que haya riesgo de salpicaduras directas, como en una ventanilla de atención a clientes, ¿no? Pero el resto no se necesitan las mamparas en los interiores, ni las desinfecciones estas de como si estuviéramos desinfectando un quirófano, porque eso no funciona, eso no tiene ninguna utilidad. Checar la temperatura en los accesos tampoco,
necesitaríamos estar checando millones de temperaturas para encontrar a uno con fiebre y no saber qué hacer, además, ¿no? A todos nos ha pasado, porque ni se toma bien la temperatura, ni se interpreta bien, es una perdedera de tiempo. También difundir información falsa genera daños y contribuir a la confusión y a la polarización genera daños, porque dificulta la respuesta, dificulta los procesos de comunicación. Necesitamos concentrarnos en la ventilación de los espacios cerrados. Hicimos una guía en la UNAM, varios colegas de diferentes especialidades. Por ahí está la liga, al final se las compartimos también, donde hacemos el énfasis en la ventilación y damos algunas recomendaciones prácticas para ventilar espacios cerrados, para permanencia en salones, para llevar a cabo actividades en función de la ventilación, incluyendo desde luego el monitoreo del CO2 que tiene tanta relevancia. Los riesgos en las reactivaciones y ir identificándolos nos permite apuntalar. Podemos tener un efecto de sobreconfianza, que ya los ya vacunados digan, no hombre, yo ya China libre, o los recuperados de la enfermedad, ¿no? O los que se hicieron una prueba rápida y les salió negativa y entonces pues ya creen que no pasa nada, o que no perciben el riesgo, ¿eh? Todavía hay gente que dice, no, esto no es grave, ¿eh? Esto es un invento, esto le pasa a algunos, y todavía hay gente que no quiere ver el fenómeno real que está pasando, que en México ha provocado 500,000 muertes, o sea, no es un cuento chino esto, es una realidad absoluta. Lo otro es regresar a nuestras rutinas previas, querer regresar a fuerza a las rutinas previas. Es que yo siempre le hacía así, yo siempre me iba a tomar mi cafecito, yo siempre me juntaba, yo siempre platicaba, yo siempre hacía la misma, y no se puede, todavía no se puede. Necesitamos también fijarnos en no anteponer lo individual a lo colectivo, ¿no? O sea, me siento mal, pues yo me cuido y cuido a los demás, ¿no? Y no es mío, lo necesito, tengo que hacerlo y pongo en riesgo. Pero al revés tampoco, ¿eh? Anteponer lo colectivo a lo individual, o sea, tenemos que equilibrar, porque lo otro es, no importa, vente, es muy importante que estés. Oye, pero me siento mal, o estoy mal, o tengo un enfermo en casa. No importa, tú vente, esto es un trabajo en equipo. Demuestra que tienes la camiseta, no, espérate, pues vas a hacer una epidemia ahí, o un brote que ni se van a dar cuenta y se lo van a llevar a sus casas, ¿no? Y lo otro es aplicación irracional y exagerada de las medidas, ¿no? También gente que se termina paralizando por estar aplicando las medidas que cree que funcionan, las que sí funcionan, las que no funcionan, etcétera. Algunas perspectivas para lo que viene, usar las pruebas adecuadamente. Hay muchísimas pruebas de diagnóstico ya ahorita, pruebas rápidas, pruebas de PCR gratis, baratas, caras, de todo tipo. Vigilar a las variantes virales. Ahorita la variante Omicron nos trae un poco distraídos con lo que puede causar. Tener los médicos que sepan cuáles son los indicadores clínicos de los pacientes, los indicadores de la epidemia en la comunidad. Todos tenemos una comunidad, todos sabemos cómo anda la epidemia en la comunidad. Vacunas, lo que ya llevamos y lo que sigue, empiezan la vacunación de refuerzo, hay que seguirla al pie de la letra. Se va a vacunar hasta ahorita solo con una vacuna de refuerzo, que va a ser la vacuna AstraZeneca. Se puede usar perfectamente, se puede combinar con las otras, lo están haciendo en muchos países, hay muchos estudios donde demuestra que sí se puede y que es bueno y que es seguro. Y desde luego, pues proteger a los casos, ¿no? A los que no se pueden vacunar, hay que protegernos todos entre todos. Y cuando estén los antivirales, los medicamentos, hay que utilizarlos. Estamos empezando a entrar en una etapa de transición que ya no es este momento de la pandemia en el que es una emergencia, en el que hay inestabilidad, en el que hay incertidumbre, en el que estamos reactivos a lo que está pasando, o en el que incluso estamos haciendo cosas irracionales, ¿no? Como tomar dióxido de cloro, ¿no? Ahorita estamos pasando a un momento que idealmente, ahorita es toda una etapa de transición, pero a un momento donde vamos a tener esta enfermedad ya como una enfermedad endémica.
Es decir, vamos a saber cómo se comporta, por dónde anda, cuántos casos, cuándo empieza, cuándo acaba, ¿no? Va a tener regularidad, va a tener estabilidad, va a tener certidumbre, vamos a tener acciones para combatirla y desde una perspectiva completamente racional y no como mucho de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Ya hay muchos elementos para hacerlo. Nos gusta usar mucho esta imagen que, aunque está en inglés, ha ilustrado desde el principio un fenómeno que debemos de tener presente todo el tiempo. Y es que no hay una sola intervención que vaya a resolver las cosas por sí sola, ¿sí? Todas las intervenciones son imperfectas, ¿sí? Todas las intervenciones que hagamos, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, la mejor fórmula es sumar las imperfecciones. Y entonces, este virólogo puso justamente el modelo del queso suizo, que dice, el queso suizo tiene unas burbujas de aire que se le hacen adentro y que pues, deja unos huecos por donde pudieran pasar las cosas, ¿no? Y es como un modelo imperfecto. Incluso los cubrebocas son imperfectos, incluso quedarte en casa es algo imperfecto, pero si vas sumando las capas de protección, si usas el cubrebocas, si te quedas en casa, si estás enfermo, si procuras la higiene, la distancia física, regular los contactos en lo individual, en las responsabilidades personales y además en lo colectivo entre todos, somos empáticos, nos hacemos pruebas en cuanto se pueda, tener buen liderazgo, aislarnos, vacunas, ¿no? Usar el control de fronteras de manera racional, ventilar y esto. Y además combatimos al ratón de la desinformación, entonces vamos a poder tener una estrategia muchísimo más integral y más completa. Tenemos una serie de ligas de interés, las ponemos allá a su disposición. Supongo que si les pasan el material, ahí terminarán yendo la presentación y ahí podrán verlo. Hay muchas fuentes de información confiables. La información cambia mucho. Tampoco tratemos de estar tan al día porque nos vamos a cansar y vamos a estar medio distraídos con eso. Pero la información ahí está. En la UNAM hemos generado muchísimos materiales para hacerlo. Nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes de directas e indirectas. Tenemos un correo electrónico que hemos puesto y que hemos estado atendiendo durante toda la emergencia, que es covid19@unam.mx. Hay muchos materiales en la página del Programa Universitario de Investigación en Salud. También publicamos cosas en Twitter, en Facebook, en Instagram, y desde luego, pues lo más importante siempre es la participación de todos, la colaboración de todos, y pues es la manera en la que vamos a salir de esto.